yo hablando de esto, vamos, me apasiona. 10 minutos ya. Ya. Pues nada. Eso. Yo me pongo a pensar y yo me ponía a pensar de lo que a mí me ha pasado. Ay, se podría escribir una historia. María del Campo Barcón. Así mismo. Un sorbo, una vida. Un sorbo de tu vida, María. Mira, por un reloj de arena. Ajá. Como una partida de ajedrez. Perfecto. Pues María del Campo, te conocí hace aproximadamente 20 años. En un momento bastante delicado de tu vida, porque habías tocado los cielos, habías tocado los cielos y en plena caída libre, María. bueno, eso fue después de conocernos. Fue después de venir ¿Después? de Cuba. Sí. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos, María? ¿Y han transformado tu vida? ¿Qué nos puedes decir? Y de los momentos después de Cuba, de ese momento de caída libre, ¿te refieres? Sí, de antes y después. Sí. Pone en situación, porque además tú eras una importante ejecutiva del mundo financiero. Eras, podríamos decir, que alguien que socialmente había triunfado y de pronto sientes que tus alas o pesaban mucho o habías perdido todas las plumas. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? Bueno, en esa época pasaron muchas cosas, pero si lo resumo en lo más importante es que fue el momento en el que empecé a saber quién era yo, sin relacionarme o sin ponerlo en condicionamiento con qué tenía, qué puesto tenía, con quién salía, es decir, sin ponerlo en relación con nada ni con nadie. Estaba en un lugar, digamos, socialmente bastante elevado, en el sentido de, pues tenía una pareja que se relacionaba con ministros y teníamos comidas ahí cada semana. Tenía un puesto muy bueno en una empresa multinacional y de repente, casi de la noche a la mañana, me echan de ese trabajo, mi pareja se va con otra persona y de repente noto cómo toda la identidad que yo me había creado en relación con lo que hacía y con quién me relacionaba, pues de repente cayó a los suelos. De hecho, tuve un sueño en el que caía de una cornisa, como que estaba muy alta, agarrada a una cornisa y de repente ¡bum!, me caía al suelo. Y ahí perdí totalmente, me di cuenta de que no sabía quién era, porque no tenía ya esas referencias. Fue uno de los, yo creo que el primer momento en el que empecé a construir, me empecé a construir desde mí misma. Desde ti misma, desde María. Desde mí misma. Es decir... ¿Qué has construido, María? Bueno, me he construido desde lo que a mí me gusta, desde lo que yo quiero. Mi identidad no está en peligro ya. Es decir, ya mi valía no depende de lo que haga, lo que deje de hacer o con quién esté. No depende de nada de eso. Está perfecto como está. Me he vuelto mucho más libre. Y este fue el primer paso, yo diría, de crecimiento personal, de evolución, en el que empecé a construir y a quererme a mí, no una imagen de mí. A quererte a ti, no una imagen de ti. Porque es decir que de ahí para atrás tú prácticamente venerabas una imagen que se había construido, unas redes en las que habías caído sin darte cuenta. Totalmente. Se rompen esas redes y surge una nueva persona que es la que tengo delante, 20 años después. Y ese fue el inicio, porque luego han pasado un montón de cosas más que para mí han sido como evoluciones
casi evoluciones de conciencia, que han sido como escalones en vertical, ¿no? Es decir, empezar a verme a mí, a los demás y a la vida desde un lugar totalmente diferente. Entonces este fue el primer escalón como un cambio de paradigma que aunque fue muy doloroso, de repente me abrió otro escenario completamente diferente, casi era vivir en otro mundo, siendo el mismo mundo en el que conocía, ¿no? Pero al haber un cambio de perspectiva fue como un milagro casi. Eso sí, tardé en reconstruir todo eso y en darme cuenta de que yo era muchísimo más que lo que se supone. Es decir, que María, nosotros con mucha facilidad compramos éxitos que no son realmente éxito. El verdadero éxito es conquistarse a sí mismo, Total. Es ser quien uno debe o quiere ser. Quien uno es, sí, y amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo. Te he leído y te he visto y hablas mucho de arriesgar, de no tener miedo para arriesgar, que no sea el miedo al fracaso quien te detenga. ¿Y tú crees que realmente romper con todos esos miedos que constantemente nos están invadiendo o nos están induciendo? ¿Tú Claro. crees que se debe vivir sin miedo, María? Sí, completamente. ¿Y qué fracaso? ¿Qué es fracaso? ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es fracaso? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué es fracaso? ¿Es no cumplir expectativas de otros? ¿Es eso el fracaso? Porque a veces estamos ahí. ¿Es no hacer o no llegar a ser lo que se supone que tienes que llegar a ser? Es que todo eso es superficial, es que eso todo es una imagen condicionada, sí, por una sociedad, por una cultura en la que vivimos, por una educación que hemos recibido, pero en el fondo eso es humo. Para mí el fracaso, ¿qué es? El fracaso es no arriesgar, no probar cosas, no aprender de cosas, no experimentar esta vida que nos ha sido dada y que estamos viviendo en este terreno físico. Para mí eso es el fracaso, ¿no? ¿Consumes mucha filosofía, María? No. ¿No consumes filosofía? ¿Te refieres a leer filosofía, etcétera? ¿Sí? Filosofía, no. Hago mucha meditación y eso me ha cambiado la vida. La meditación. Sí, completamente. No la oración. Tú no eres una mujer que rece. No, mi cultura ha sido una cultura de religión católica. Y he hecho la comunión, he hecho la confirmación. He de reconocer que no me enteraba de nada. O sea, he de reconocer que no te escandalice que poca gente se entera de eso. Sí, no me enteraba de nada. O sea, ahora puedo entender desde mi propia práctica de meditación las palabras que se le atribuyen a Jesús, que desde mi punto de vista, a la hora del dogma en la Iglesia, para mí era absolutamente, vamos, que no se podía entender. Yo no entendía absolutamente nada. Ahora, desde mi propia práctica y yendo a la fuente, digamos, que son las palabras de Jesús, puedo entender muchísimo más. ¿No? Puedo entender, decir, madre mía, cómo lo resumía en una palabra en una frase tan sencilla, tan potente. ¿Como cuál, por ejemplo? Pues, por amar, ejemplo, perdonar. No, por ejemplo, y ya es meternos en mucha harina, ¿no? Pero, metamos, no. Sí, como él decía, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, ¿no? Entonces, yo en esos saltos de tal vez de evolución de conciencia o de cambio de paradigma, y también por situaciones duras que he pasado, también de enfermedad, he podido conectar con algo que es mucho más allá que este cuerpo, es mucho más allá que estos pensamientos, que estos sentimientos. Es algo inmutable, algo que está ahí, algo que siempre ha estado y que yo creo que siempre estará, que es lo que yo creo que es el verdadero ser de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estás aquí, en este mundo, pero en realidad no eres de este mundo. Estás disfrutando, oye, de esta cervecita, de este vino, de esta compañía, pero somos algo mucho mayor que todo eso. Y la práctica de la meditación, y otra gente puede ser la práctica de la oración, da igual, la práctica como de meterse hacia adentro, a mí me ha permitido sentir, experimentar eso.
No desde lo psicológico, o sea, no desde lo mental. Desde lo mental, bueno, te puede sonar que tiene sentido o que no. No, desde lo experiencial. No de creértelo, sino de saber que eso es así. Vaciarse para llenarse en el interior, María. Vaciarse de todas esas creencias, Oh, sí. de todas esas ataduras, Madre mía, sí. para llenarse, María, del ser. Exacto. Para que emerja lo que ya ha estado ahí siempre y lo que sigue estando ahí. La cuestión es que hemos puesto como muchas capas, muchos filtros que tapan todo eso. Es como poner la radio o como tener ese aire acondicionado que está y de repente lo quitas y un silencio. Y dices, pero ese silencio siempre estaba ahí. Lo que pasa es que tenía tanto ruido que no podía escuchar esta paz. Pues María, algo así. Acabamos de consumir 10 minutos. ¿Pero qué me dices? Es que yo hablando de esto, vamos, me apasiona. 10 minutos ya. Ya. Pues nada. Eso es la vida, María. 10 minutos. Qué bien. Pues nada, encantada. Gracias por compartir con nosotros ese interior y esa persona, María. Pues es un placer verte 20 años después. Pues es lo mismo digo, Rigo. Y muchas gracias por haberme invitado. En nuestro canal Sorbos de una Vida queremos compartir contigo en 10 minutos las huellas que han dejado entre nosotros personas que en muchos casos son nuestros vecinos, nuestros conocidos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Huellas que yo creo que dignifican mucho a la persona que la ha vivido y también a quienes la podemos compartir. 10 minutos. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo por favor en tus redes y suscríbete, si no es mucho pedirte, a nuestro canal.